Bien, soy Genaro Guisasola, he sido durante muchos años profesor e investigador en la Universidad del País Vasco y actualmente soy investigador invitado en el Instituto de Máquina Herramienta, en concreto en la Escuela de Ingeniería Dual. Y lo que hemos hablado, la razón de estar aquí, es que soy codirector de un curso de educación STEM, pero dirigido sobre todo al aula, a proporcionar recursos al profesorado para que realice proyectos STEM. Bien, la educación STEM o los proyectos STEM responde en primer lugar a una necesidad de la sociedad actual, donde se plantean problemas científico-tecnológicos de forma global, es decir, que exigen colaboración entre diferentes disciplinas con trabajo en equipo. Entonces los proyectos STEM quieren responder a esa necesidad y lo quieren hacer con una estrategia educativa en el que se priorice las prácticas científico-tecnológicas junto con los contenidos y junto con el trabajo en equipo y la co-creación. Bueno, en principio, los problemas que los alumnos van a afrontar en la sociedad son problemas holísticos, problemas globales. Entonces, es interesante que ellos vean que los problemas no son solo de una asignatura en exclusiva, que no tienen un conocimiento en compartimentos, dependiendo de la asignatura que sea, sino que hay muchos problemas que se pueden tratar de forma global. Y que además ese tratamiento exige que utilicen una serie de prácticas científicas y que utilicen el pensamiento crítico. Entonces, les prepara para ese tipo de sociedad donde van a tener que afrontar multitud de información, pero lo tienen luego que racionalizar de forma crítica. De hecho, se dice que actualmente vivimos en la era de la posverdad, en el sentido de que hay tanta información mezclada con bulos que es necesario que el ciudadano sepa distinguir, y en este caso en el área científico-técnica, tenga un pensamiento crítico en el que los argumentos que se exponen estén seguidos de pruebas, que no estén seguidos de mitos o de bulos, y que pueda discriminar entre ellos. Entonces la educación STEM pretende educar mediante argumentar, mediante un pensamiento que critique aquello que se ve a simple vista y vea más allá de ello. Bueno, eso ya supondría en primer lugar que trabajaran en grupo. O sea, normalmente en la enseñanza estándar trabaja cada uno en su mesa y de forma individual hace las actividades, luego el profesor explica y luego le hacen un examen. Pero en el caso en que trabajaran en grupo y se evaluaran criterios, estos criterios son los criterios que están en el currículum, o sea, no son especiales de STEM, es decir, son los criterios que hay para una parte de la física, la que ha estado en ese proyecto, para una parte de la química o de la biología o de la tecnología. Una parte de esos criterios que están en el currículum pues están integrados en el proyecto. Eso por un lado, es decir, no, la educación STEM no inventa nada, o sea, está inventado, lo que hace es adaptarlo quizá con problemas que tengan mayor interés para los estudiantes, que sean más globales y que por lo tanto tengan que pensar y que tengan que buscar soluciones que van más allá de una sola disciplina, pero que eso les ayuda luego a comportarse en la sociedad, pero la evaluación de los criterios está fijada por el currículum. Y esos criterios también van a depender de las modalidades en que se trabaja. Puede trabajarse en grupo, pero no siempre, entonces habrá que ver qué tipos o técnicas de evaluación se utilizan para grupo, qué técnicas se utilizan para individual, cómo se computan, pero eso entra dentro de las técnicas de evaluación también normales que se utilizan en la enseñanza.
Es decir, no es que la educación STEM sea una revolución. Yo creo que es una evolución. Es decir, estamos en una evolución de una sociedad que hace 20, 30 años era muy diferente de la nuestra. En estos momentos estamos en una sociedad absolutamente digital, pasamos por la informática, pasamos por la eléctrica, que fue en el siglo pasado. Entonces, lo que pretendemos es evolucionar y adaptarnos con nuevos objetivos más globales y con nuevos indicadores de evaluación en el currículum, que evidentemente no responden a los indicadores de evaluación que existía hace 30 años. Hace 30 años podía ser que un indicador de evaluación fuera saberse de memoria la tabla periódica en química. Hoy en día la tabla periódica la tenemos tocando un botón, no la necesito recordar, lo que necesito es saber por qué y cómo se construyó esa tabla periódica, y si me venden en una web una tabla periódica diferente como bulo, saber distinguir una cosa de la otra. Bueno, se han mencionado a lo largo del curso fundamentalmente una falta de formación aplicada al aula. Es decir, no de formación de las grandes ideas de la educación. Es decir, nadie discute hoy en día que se tienen que tratar cuestiones de género, cuestiones de sostenibilidad, cuestiones de equidad. Es decir, los grandes principios están aceptados por la gran mayoría del profesorado. El problema con que se encuentra el profesorado es qué herramientas se le da para esos grandes principios, y los grandes principios del STEM, de hacer proyectos de varias disciplinas, de hacer proyectos que hagan que los estudiantes practiquen las habilidades científicas, que practiquen el pensamiento crítico. Esos son los grandes principios. Pero luego, cuando bajamos al aula, que es lo que nosotros hemos intentado hacer en este curso, ¿qué técnicas, qué materiales hay y cómo se lo enseñamos a los profesores para que lo entiendan y lo puedan aplicar? Y nosotros creemos que en ese nivel, en el nivel concreto del aula, falta formación, falta invertir dinero en esa formación, falta invertir en una línea que sea de STEM y que proporcione no solamente formas de enseñar concretas, con materiales concretos, sino también de evaluar concretos. Creemos que ese nivel es el que menos favorecido está en estos momentos en el sistema educativo. Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Es decir, yo soy partidario de que se discrepe críticamente. Yo lo primero que le diría es que viera los argumentos que acabamos de decir para hacer una educación STEM, que intentara comprenderlos y discutirlos con sus propios compañeros. Y después que fuera libre para intentar formarse o no, porque muchas veces lo que existe cuando hay una evolución, ya digo, no estamos haciendo una revolución, de eso no se trata, es decir, estamos avanzando en una serie de indicadores que ya están en la ley. Los indicadores de evaluación están en la ley, es ley. Estamos avanzando en procurar que eso lo llevemos al aula, ¿no? Entonces, en ese sentido, que también hay mucho miedo, que dice, bueno, yo si les pongo a trabajar en grupo, a lo mejor solamente hablan de fútbol, o si les pongo a trabajar en grupo, el listo saca la misma nota que el tonto, con respeto, es una forma de hablar, pues no, hay técnicas ya muy probadas que discriminan cuando se trabaja en grupo, porque hay técnicas probadas, es decir, no estamos descubriendo la rueda existe, lo único que nos tenemos que informar, tenemos que vencer el miedo, tenemos que evolucionar
y lo famoso de la mejora continua, ¿no? Es decir, quizá en la industria o en una fábrica no tienes más remedio porque si no, no vendes. Pero es que en la educación tenemos un mandato ético igual de fuerte, en el sentido de que si no educo bien a una sociedad, ¿cómo va a votar en los problemas científico-técnicos? Si, por ejemplo, tenemos una sociedad mayoritariamente antivacunas, ¿va a votar que se dé dinero para investigación en vacunas? Probablemente no. ¿Qué tipo de sociedad queremos formar? Y desgraciadamente estamos en primera fila el profesorado. Luego les diría que mucho ánimo, y que también es una profesión gratificante cuando los alumnos pues realmente ves que progresan, ves que son personas críticas, ves que han logrado la mayoría. Esto es como todo, en todos los colectivos. Habrá profesorado que nunca reconozca un cambio, habrá alumnado que, bueno, pues por 1000 razones pueda fracasar, pero estamos hablando de mayorías, ¿no? En ese sentido, yo lo que les diría es ánimo, informarse, pensar críticamente y agenciarse buena formación práctica del aula, que es lo que necesitamos el profesorado. El profesorado no necesitamos saber grandes teorías pedagógicas. Bueno, pues sí, a mí me gustaría agradecer a Cursos de Verano que nos haya dado la oportunidad de hacer este curso y de todas las facilidades y el buen trato que hemos tenido.